A mis 79 años, descubrí que nunca fui adoptada. Fui vendida 3 veces. Mi nombre es Elena. Tengo 79 años y estoy aquí, en mi pequeña cocina, con el olor a café recién hecho y el sonido de los pajaritos afuera. Mis manos tiemblan un poco mientras sostengo esta taza de porcelana agrietada, la misma que he usado por más de 20 años. El sol de la tarde entra por la ventana e ilumina los retratos de mis hijos y nietos en la pared desconchada. No se imaginan el peso que uno carga en el pecho por tantos años, pensando que había tenido mala suerte en la vida, que atraía a personas en ruinas como un imán. Durante 7 décadas enteras, creí que los horrores que viví fueron coincidentes, simple, mala suerte, un destino cruel. ¡Qué ingenua fui! Todo cambió una tarde de marzo de este año cuando mi nieto mayor, Ricardo, vino a ayudarme a limpiar el ático. Él es un muchacho cariñoso, siempre preocupado por mí, e insiste en que no me suba sola a la escalera vieja. El ático de mi casa es pequeño, lleno de cachivaches acumulados durante décadas. Huele a moho y madera vieja, ese olor que se pega a la ropa y tarda en irse. Ricardo estaba tirando unas cajas de zapatos antiguos cuando una de ellas se abrió y derramó papeles amarillentos por el suelo. Eran documentos que ni siquiera recordaba que existieran, guardados desde hace tanto tiempo que ya se habían convertido en parte del polvo y el olvido. Pero cuando vi aquellos papeles, mi corazón empezó a latir desbocado. Había una foto mía de bebé, de esas pequeñitas en blanco y negro, con los bordes dentados como se hacían antes. Debía tener unos 2 años en la foto. Estaba sentada en una sillita de paja, con un vestidito claro y el cabello muy cortito. Era una niña regordeta y sonriente, aún inocente de todo el sufrimiento que estaba por venir. Junto a la foto había unos papeles escritos a mano, con una letra pequeña y cuidadosa, de esas que solo se veían en la época en que la gente aprendía caligrafía de verdad en la escuela. Comencé a leer esos documentos con el corazón en la garganta, sin entender bien lo que estaba viendo. Eran recibos, contratos, anotaciones sobre valores en pesos antiguos. Había nombres que reconocía: Herrera, Torres, Morales, las 3 familias que me tuvieron, cada una por un periodo de mi infancia. Siempre me dijeron que eran adopciones por caridad, actos de bondad cristiana de personas que me querían dar una oportunidad en la vida. Pero allí, en esos papeles amarillentos por el tiempo, estaba escrita una verdad muy diferente y mucho más dolorosa. Cada cambio de familia tenía un precio adjunto, como si yo hubiera sido vendida en el mercado. El primer documento estaba fechado en 1948, cuando yo tenía apenas 3 años. Decía: Orfanato San Miguel vende a la menor Elena Santana a la familia Herrera por un valor de 200 pesos. 200 pesos. Ese era mi precio a los 3 años de edad. Sentí las piernas flojas y tuve que sentarme en el suelo polvoriento del ático, con Ricardo preguntándome si estaba bien. ¿Cómo explicarle a mi nieto que su abuela había sido vendida como una mercancía? Que todo el dolor que cargué durante la vida tenía una explicación terrible, pero que al menos ahora tenía sentido. Los otros documentos confirmaron lo que mi corazón ya empezaba a entender con horror. En 1949, cuando yo tenía 4 años, la familia Herrera me revendió a la pareja Torres por 150 pesos. El valor había disminuido porque yo estaba enferma en ese momento, con fiebre alta y muy delgada. Como una mercancía defectuosa, valía menos en el mercado. El papel decía que me estaban entregando por problemas de adaptación, pero ahora sabía la verdad. Querían deshacerse de mí porque darme medicinas y comida costaba dinero, y yo estaba generando más gastos que ganancias. Un año después, en 1950, apareció el tercer y último recibo. Los Torres me vendieron a la familia Morales por solo 100 pesos. 100 pesos. Ese fue mi valor final a los 5 años de edad. El motivo descrito en el papel era niña traumatizada,
necesidad de cuidados especiales. Especiales. Qué palabra tan irónica. Los cuidados especiales que recibí de los Morales fueron 15 años de trabajo doméstico pesado, durmiendo en el cuartito de atrás, comiendo los restos de la mesa y siendo recordada todos los días de que debía estar agradecida por la generosidad de ellos al aceptarme. Ricardo estaba parado a mi lado, leyendo los papeles por encima de mi hombro, con los ojos abiertos de asombro. Intentó consolarme, diciendo que aquello debía ser un malentendido, que tal vez eran documentos de otra persona. Pero yo sabía que no. La foto, las fechas, los nombres, todo encajaba perfectamente con mi historia. Finalmente, entendí por qué nunca me sentí como hija en ninguna de esas casas. ¿Por qué siempre fui tratada de manera diferente? ¿Por qué el cariño verdadero era algo que solo conocí de adulta, cuando formé mi propia familia? En esos papeles también aparecía un nombre. En todos los documentos, don Ricardo Mendoza. Él era el intermediario, el hombre que organizaba esas ventas. El nombre me resultaba familiar de algún lugar distante de la memoria, como una pesadilla medio olvidada. Poco a poco fui recordando a un señor alto, de bigote canoso, que siempre aparecía cuando me estaban entregando de una familia a otra. Peter Utiesiosins hablaba en voz baja con los adultos. Revolvía una carpetita de cuero marrón y siempre salía con dinero en el bolsillo. Las lágrimas corrieron por mi rostro arrugado mientras sostenía esos documentos. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de una rabia profunda mezclada con alivio. Rabia por haber sido engañada durante toda la vida, por haber cargado la culpa por el sufrimiento, pero también alivio por finalmente entender que nada de aquello había sido mi culpa. Yo era solo una niña indefensa siendo negociada por personas que veían ganancias donde debería haber amor. Queridos, si están escuchando esta historia, por favor, suscríbanse al canal. Dejen un comentario diciendo dónde están escuchando y compartan con alguien que necesite saber que no está solo. A veces, las respuestas que buscamos durante toda una vida están guardadas en una caja polvorienta, esperando el momento adecuado para aparecer. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, dándole vueltas a esos papeles en mi mente, tratando de encajar cada pieza de mi infancia en ese horrible rompecabezas. Las memorias que había enterrado muy hondo salieron a la superficie, como burbujas de aire en agua estancada. Recordé el olor agrio del gallinero donde dormía en casa de los Herrera, mezclado con el miedo constante a ser golpeada por cualquier cosa. El ruido de las gallinas escarbando a mi lado durante las noches frías, cuando me encogía en un rincón, intentando calentarme con una manta rota. Ahora entendía por qué doña Socorro Herrera me miraba con tanto desprecio. Ella no veía una hija adoptiva que necesitaba cariño. Veía una inversión que no estaba dando retorno. Cuando yo lloraba de hambre o de frío, ella gritaba que yo era ingrata, que debería agradecer por tener un techo sobre la cabeza. Pero ahora sabía que ese techo había sido pagado, que yo no era una beneficiaria de su caridad. Era una propiedad adquirida con dinero contado en la palma de la mano. Los recuerdos de la granja de los Herrera volvieron con una claridad dolorosa. Me despertaba antes del sol para alimentar a los cerdos y las gallinas, con mis pies descalzos pisando el lodo frío del patio. Mi comida eran los restos que sobraban en su plato, a veces solo harina de maíz con agua y un pedazo de piloncillo cuando había. Mientras tanto ellos comían carne, huevos frescos, pan calientito que doña Socorro hacía todas las mañanas. El olor de ese pan me torturaba de hambre, pero yo sabía que no era para mí. Cuando estaba enferma, lo que ocurría con frecuencia debido a la mala alimentación y el frío, no llamaban al médico. Doña Socorro decía que los niños pobres tenían que ser resistentes, que los mimos no curaban a nadie. Recuerdo una vez que tuve una fiebre tan alta que empecé a delirar, hablando sola y viendo cosas que no existían. Fue entonces cuando los escuché conversar en la cocina, pensando que yo estaba dormida.
Don Joaquín Herrera le dijo a su esposa que tal vez sería mejor devolverme al orfanato, que un niño enfermo daba mucho trabajo y poco resultado. Doña Socorro asintió, diciendo que podrían recuperar su dinero e intentar con otro niño más sano. Hablaban de mí como si fuera una herramienta rota que se podía cambiar en la tienda. Esa noche, incluso con fiebre, entendí que no tenía ningún valor como persona para ellos. Era solo un objeto que había perdido su utilidad, pero el destino quiso que me recuperara de la fiebre sola, porque mi cuerpecito era más resistente de lo que ellos imaginaban. Cuando me recuperé, noté que eran diferentes conmigo, más impacientes, como si estuvieran esperando una excusa para deshacerse de mí de una vez por todas. La excusa que los Herrera buscaban llegó unos meses después, cuando cumplí 4 años. En aquella época yo todavía era demasiado ingenua para entender lo que estaba pasando, pero recuerdo claramente el día en que don Ricardo Mendoza apareció en la granja por segunda vez. Llegó en una carreta tirada por un caballo bayo, vestía un traje marrón y cargaba la misma carpeta de cuero que había visto antes. El olor del cigarro que fumaba se mezclaba con el fuerte olor a cuero y al sudor del caballo. Don Joaquín y doña Socorro me mandaron a bañar y a ponerme mi única ropa limpia, un vestidito azul descolorido que ya me quedaba pequeño. Doña Socorro me peinó con fuerza, tirando de los nudos sin ningún cuidado, diciendo que tenía que estar presentable para las visitas. Pero sentí que había algo extraño en el aire, una tensión que no lograba comprender. Los 3 adultos conversaron durante horas en la terraza, bebiendo café y hablando en voz baja, mientras yo jugaba en el patio con unas ramitas y piedritas. De vez en cuando, don Ricardo me llamaba. Me hacía preguntas sobre cómo me sentía en la granja, si me gustaba trabajar con los animales, si era obediente. Sus preguntas eran inocentes, pero había algo en sus ojos que me dejaba incómoda, como si me estuviera evaluando para algo. Al final de la tarde, don Ricardo abrió su carpeta y sacó algunos papeles. Vi dinero cambiando de manos, monedas y billetes que brillaban a la luz dorada del atardecer. Don Joaquín contó los billetes 2 veces antes de guardarlos en el bolsillo de su camisa. Fue entonces cuando doña Socorro se acercó a mí con una expresión que nunca había visto antes. No era rabia ni desprecio, era algo parecido a alivio. Me dijo que me iría a una casa nueva, con una familia que me cuidaría mejor, que los Torres eran buenas personas que tenían un taller en la ciudad y que yo tendría mejores oportunidades allí. En mi inocencia de niña, creí que finalmente alguien me había elegido de verdad, que tal vez ahora tendría una familia que me quisiera bien. Qué equivocada estaba. El viaje hasta la ciudad duró 2 horas en la carreta de don Ricardo. Él no conversó conmigo, solo silbaba bajito y de vez en cuando se detenía para darle agua al caballo. Observé el paisaje rural pasar, los campos de maíz meciéndose con el viento, las casitas de adobe con techos de barro. No sabía que me estaba despidiendo para siempre de ese lugar, ni que estaba siendo transportada como mercancía para mis nuevos dueños. Cuando llegamos al taller de los Torres, ya era de noche. La casa era más grande que la de los Herrera. Tenía 2 ventanas al frente y una puerta pintada de verde descolorido. Don Esteban y doña Carmen Torres me recibieron con sonrisas que no eran cálidas, pero ahora sé que eran calculadas. Doña Carmen era una mujer bajita y regordeta, con el cabello negro recogido en un moño apretado y un delantal floreado siempre amarrado a la cintura. Don Esteban era alto y delgado, con un bigote fino y manos que olían a tinta y tela del taller. Me hicieron sentar a la mesa de la cocina y me ofrecieron un plato de sopa caliente, algo que no comía desde hacía meses en casa de los Herrera. Mientras tomaba esa deliciosa sopa, con trozos de papa y zanahoria de verdad, ellos conversaban con don Ricardo en voz baja. Escuché fragmentos de la conversación. Niña trabajadora, muy obediente, no da problemas. Don Ricardo garantizó que yo era un buen negocio,
que sabía trabajar desde pequeña y no se quejaba de nada. Era como si estuviera hablando de una mascota que estaba vendiendo. Después de que don Ricardo se fue, llevándose consigo mis últimos lazos con la vida anterior, doña Carmen me mostró dónde dormiría. Era un cuartito en la parte trasera del taller, más pequeño que una despensa, con solo un colchón delgado en el suelo y un agujero en la pared que servía de ventana. El fuerte olor de las telas y los productos químicos usados en el teñido invadía el ambiente, dejando el aire pesado y difícil de respirar. Pero para mí, que había dormido en el gallinero durante meses, aquello parecía un lujo. Los primeros días, los Torres fueron amables conmigo. Doña Carmen me dio suficiente comida e incluso me enseñó algunas palabras bonitas que, según ella, eran importantes para una niña. Don Esteban me mostró las máquinas del taller, explicando cómo se cortaban y cosían las telas. Pensé que finalmente había encontrado una familia de verdad, personas que me verían como hija y no como una carga. Pero la luna de miel duró poco. Cuando cumplí una semana allí, don Esteban comenzó a enseñarme trabajitos especiales, como él los llamaba. Tenía que separar los retazos por color y tamaño, coser botones en la ropa ya hecha y limpiar las máquinas con paños empapados en disolvente. Mis manos pequeñas eran perfectas para alcanzar los rincones difíciles de las máquinas, lugares donde las manos adultas no podían llegar. Al principio eran solo unas horas al día, después de que los otros niños de la calle regresaban de la escuela. Pero pronto las horas aumentaron. Trabajaba desde el amanecer hasta la hora de dormir, deteniéndome solo para comer rápidamente y hacer mis necesidades. Mis dedos se manchaban con la tinta de las telas y el olor químico se me pegaba a la piel de tal forma que ya no podía sentir otros olores. Lo que sucedió después fue mucho peor que el trabajo pesado. Don Esteban comenzó a tener conversaciones especiales conmigo cuando doña Carmen salía de compras o visitaba a los vecinos. Él decía que yo era una niña muy lista, muy bonita, y que él quería enseñarme cosas que solo los padres enseñaban a las hijas queridas. En mi inocencia de niña de 4 años, creí que finalmente estaba recibiendo el cariño paterno que tanto deseaba. Pero esas conversaciones especiales pronto se transformaron en toques que me dejaban confundida y asustada. Don Esteban decía que aquello era normal entre padre e hija, que era nuestro secreto especial y que yo no debía contarlo a nadie, especialmente a doña Carmen. Él explicaba que doña Carmen no entendería, que se pondría celosa de nuestra relación especial. Cuando yo intentaba alejarme o llorar, él cambiaba completamente de comportamiento, se le endurecían los ojos y me amenazaba. Decía que si le contaba algo a alguien, me devolverían a un lugar mucho peor que la granja de los Herrera. Hablaba de un orfanato terrible, lleno de niños malvados y cuidadores crueles, donde yo pasaría hambre y frío por el resto de la vida. Para una niña de 4 años que ya había pasado por tanto sufrimiento, esas amenazas eran aterradoras. Prefería soportar los toques incómodos a correr el riesgo de ser enviada a un lugar aún peor. Lo peor de todo fue que doña Carmen parecía saber lo que estaba pasando, pero fingía que no veía. A veces llegaba a casa y encontraba a don Esteban, conmigo en el cuartito de atrás, con excusas baratas sobre enseñarme algo de costura. Ella solo fruncía el ceño, murmuraba algo bajito y salía golpeando las sartenes en la cocina con más fuerza de lo necesario. En una ocasión específica que nunca pude olvidar, doña Carmen me encontró llorando después de una de esas lecciones especiales de su marido. En lugar de consolarme o preguntar qué había sucedido, me dio una bofetada en la cara y me dijo con dureza que yo era una niña provocativa, que andaba seduciendo a un hombre honesto como una diablita. Yo tenía apenas 4 años y ni entendía el significado de la palabra seducir, pero entendí que de alguna forma yo era culpable de lo que estaba pasando. A partir de ese día, doña Carmen comenzó a tratarme con una hostilidad abierta. Me disminuía la comida
Me hacía trabajar aún más horas y vivía refunfuñando que yo era una plaga que había traído desgracias a su casa. Cuando don Esteban continuaba con sus abusos, ella aumentaba mi carga de trabajo como si fuera un castigo por lo que ella imaginaba que yo provocaba en su marido. Yo vivía en un estado constante de miedo y confusión, sin entender por qué los adultos me lastimaban tanto. Los meses en la casa de los Torres se arrastraron como años. Mi cuerpecito estaba siempre adolorido, no solo por el trabajo pesado en el taller, sino también por los moretones que don Esteban dejaba cuando sus lecciones especiales se volvían más violentas. Tenía marcas moradas en los brazos y las piernas, que doña Carmen veía claramente cuando me bañaba, pero nunca preguntaba nada. Solo frotaba el jabón con más fuerza, como si quisiera quitarme alguna suciedad que ella creía que yo cargaba. Las noches eran el peor momento del día. Me encogía en mi delgado colchón, escuchando los ruidos del taller que nunca se detenían por completo. Las máquinas hacían ruidos extraños incluso cuando estaban apagadas, como si fueran monstruos dormidos que podían despertar en cualquier momento. El olor químico de las telas se me pegaba a la garganta y me hacía toser, una tos seca que resonaba en el pequeño cuartito. Durante el día, mientras trabajaba separando retazos y cosiendo botones, observaba por la ventana a los otros, niños de la calle jugando y riendo. Iban a la escuela por la mañana, cargando libros y loncheras, conversando animadamente entre sí. A la hora del almuerzo, regresaban corriendo a casa, donde sus madres los esperaban con comida caliente y abrazos. Yo soñaba con ser como ellas, con tener una vida normal de niña, pero sabía que eso era imposible para alguien como yo. Don Esteban notó cuando yo miraba la calle con tristeza. Se acercaba a mí, ponía su mano pesada en mi hombro y decía que yo era especial, diferente de los otros niños, que ellas eran flojas y mimadas, mientras que yo era fuerte y trabajadora. Intentaba convencerme de que mi vida era mejor, que estaba aprendiendo cosas importantes que me harían una mejor persona en el futuro. Pero sus palabras sonaban vacías, incluso para mis oídos de niña. La situación se volvió insostenible cuando cumplí 5 años. Mi pequeño cuerpo ya no aguantaba las horas interminables de trabajo y comencé a desmayarme de cansancio durante el día. Doña Carmen se ponía furiosa cuando esto sucedía, gritando que yo era floja y que estaba fingiendo debilidad para no trabajar. Una vez me arrojó un balde de agua fría cuando me encontró desmayada en el suelo del taller, diciendo que eso me enseñaría a no hacer drama. Fue en esa época cuando don Ricardo Mendoza apareció nuevamente. Lo reconocí de inmediato, aunque había crecido un poco desde la última vez que lo vi. Seguía con el mismo traje marrón, la misma carpeta de cuero y la misma forma de evaluar a las personas como si fueran mercancías. Cuando me vio, movió la cabeza con desaprobación, comentando en voz baja con los Torres que yo estaba muy delgada y pálida. Los tres conversaron durante horas, y yo sabía que mi destino estaba siendo decidido una vez más. Esta vez yo entendía mejor lo que estaba pasando. Escondida detrás de la puerta de la cocina, logré escuchar pedazos de la conversación entre don Ricardo y los Torres. Doña Carmen se quejaba de que yo estaba dando mucho trabajo, que me enfermaba con frecuencia y que no rendía lo que ellos esperaban. Don Esteban estuvo de acuerdo, diciendo que yo me estaba volviendo difícil de controlar y que tal vez necesitaba una familia con más mano dura para educarme bien. Don Ricardo revisó algunos papeles en su carpeta y sugirió que conocía a una familia perfecta para mi perfil. Los Morales eran personas serias, religiosas, que sabían tratar con niños problemáticos. Tenían experiencia con niñas huérfanas y podrían darme la disciplina que yo necesitaba. Cuando escuché eso, mi corazón se llenó de una esperanza tonta. Tal vez esta nueva familia sería diferente. Tal vez finalmente encontraría personas que me quisieran de verdad. Qué ingenua era a los 5 años de edad. Todavía creía que la bondad existía en el mundo
que alguien podría amarme sin segundas intenciones. No entendía que yo era solo una mercancía siendo entregada de un dueño a otro, siempre con un precio menor que el anterior. Mi valor bajó de 200 a 150 pesos y ahora sería solo 100, como una prenda usada que pierde valor con cada nueva venta. La noche antes de la transferencia, doña Carmen me dio un baño más esmerado de lo normal e incluso me prestó un vestido menos raído para usar. Me peinó con menos brutalidad que de costumbre y hasta me puso un poco de vaselina en mis labios resecos. Me estaba preparando para una nueva venta, como si yo fuera una muñeca que tenía que estar presentable para el próximo comprador. Don Esteban, por su parte, me llamó para una última conversación especial. Me dijo que debía guardar silencio sobre todo lo que había sucedido en su casa, que si le contaba algo a mi nueva familia, él vendría a buscarme y me llevaría a un lugar terrible, donde los niños desobedientes eran castigados para siempre. Sus amenazas todavía funcionaban conmigo, porque yo aún era demasiado pequeña para entender que él no tenía ningún poder sobre mí después de que saliera de allí. A la mañana siguiente, don Ricardo llegó temprano con su carreta. Esta vez, el viaje sería más largo, a una ciudad aún más grande que la anterior. Me despedí de los Torres sin ninguna lágrima, porque honestamente no sentí ningún apego por ellos. Ellos tampoco demostraron ninguna emoción al verme partir, solo el alivio de quien se libra de un problema. Durante el viaje, observé el paisaje cambiando gradualmente. Salimos del área rural y entramos en una región más urbana, con casas más grandes y calles pavimentadas. Don Ricardo me explicó que los Morales eran una familia importante en la comunidad, muy respetada en la iglesia. La casa de los Morales era diferente de todo lo que yo conocía hasta entonces. Era una construcción grande, de 2 pisos, pintada de blanco, con detalles azules en las ventanas. Tenía un jardín al frente con rosales y un portón de hierro forjado. Cuando don Ricardo llamó a la puerta, quien nos atendió fue una señora, elegante, vestida de negro de la cabeza a los pies, con el cabello canoso recogido en un moño impecable. Era doña Esperanza Morales, y su nombre no podía ser más irónico. Ella me examinó de pies a cabeza, con ojos fríos y calculadores, como si estuviera evaluando una prenda de ropa en una tienda. Hizo preguntas a don Ricardo sobre mi salud, mis hábitos, mi capacidad de trabajo. Él respondió como si yo no estuviera allí, hablando de mis cualidades como si yo fuera un objeto. Dijo que yo era silenciosa, obediente, acostumbrada al trabajo pesado, y que no daba problemas con la comida porque comía poco. Don Aurelio Morales, el esposo de doña Esperanza, era un hombre serio e imponente, de esos que imponen respeto solo con la mirada. Tenía un bigote blanco bien recortado y usaba un traje oscuro incluso dentro de casa. Él asintió con todo lo que decía su esposa, haciendo comentarios sobre la importancia de la disciplina en la educación de niños huérfanos. Hablaban como si yo fuera un proyecto de caridad que ellos asumían por bondad cristiana. Después de que don Ricardo recibió sus 100 pesos y se fue, doña Esperanza me llevó a conocer la casa. Era realmente impresionante para una niña que había vivido en lugares tan humildes. Tenía sala de estar con muebles de madera oscura, una cocina grande con estufa de leña e incluso un baño interno con agua corriente. Las paredes estaban decoradas con cuadros de santos y crucifijos, y había un olor constante a incienso mezclado con cera de vela. Pero cuando doña Esperanza me mostró dónde dormiría, la realidad de mi situación quedó clara una vez más. No, era en una de las habitaciones bonitas que había visto, sino en un cubículo en la parte trasera de la casa, aún más pequeño que mi espacio en la casa de los Torres. Solo había un catre estrecho, un baúl viejo para guardar mi poca ropa y una pequeña imagen de la Virgen en la pared. La ventana daba al patio, donde estaba el lavadero y el excusado exterior que yo debía usar.
Doña Esperanza me explicó las reglas de la casa con voz firme y autoritaria. Debía levantarme a las 5 de la mañana para encender el fuego de la estufa y preparar el café. Durante el día, mis obligaciones incluían limpiar, lavar ropa, preparar comidas y cuidar el jardín. Por la noche, después de que toda la familia hubiera cenado y se hubiera recogido, por fin podía descansar. Ella se aseguró de dejar claro que yo no era una hija, sino una agregada de la familia. Debes estar agradecida por la oportunidad que estás recibiendo, decía doña Esperanza mientras me mostraba dónde estaban los productos de limpieza. Muchos niños como tú terminan en la calle, sin nadie que los cuide. Nosotros estamos haciendo un acto de caridad cristiana al darte un hogar, pero a cambio esperamos dedicación y trabajo honesto. Sus palabras sonaban bonitas, llenas de religiosidad y buenas intenciones. Pero yo ya había aprendido a desconfiar de los adultos que hablaban de bondad mientras me daban órdenes. La rutina en la casa de los Morales era tan precisa como un reloj. A las 5 de la mañana en punto, escuchaba la campana de la iglesia sonando a lo lejos y sabía que era hora de levantarme. Mis pies descalzos tocaban el frío suelo de cerámica y caminaba silenciosamente hasta la cocina para encender el fuego. La leña estaba en el patio, e incluso en los días de lluvia yo tenía que salir a buscar la leña seca que estaba guardada debajo de una lona. Mientras el agua hervía para el café, barría el patio y regaba las plantas del jardín. Doña Esperanza se aseguraba de que todo estuviera impecable antes de que ella y don Aurelio bajaran a desayunar. Ellos comían pan fresco, mantequilla, mermelada casera y café con leche. Mi comida eran las migas de pan que sobraban y café ralo, sin azúcar, porque doña Esperanza decía que el azúcar en exceso estropeaba el carácter de los niños pobres. Después del café, comenzaba el trabajo pesado del día. Lunes y jueves eran días de lavar ropa, y para eso tenía que cargar cubetas y cubetas de agua del pozo al lavadero, fregar cada prenda con jabón de sosa cáustica que me quemaba las manos pequeñas, escurrir todo a mano y tenderlo en el tendedero. Mis manos se ponían rojas y agrietadas, con heridas que ardían cuando las sumergía en el agua con jabón. Martes y viernes eran días de limpieza general de la casa. Tenía que fregar el suelo de todas las habitaciones con cepillo y jabón, quitar el polvo de los muebles, limpiar las ventanas y sacudir las alfombras en el patio. La casa era grande y el trabajo duraba todo el día. Cuando terminaba una habitación, doña Esperanza venía a revisar y si encontraba alguna imperfección, tenía que rehacer todo de nuevo. Los otros días estaban dedicados a la cocina y al jardín. Pelaba papas, limpiaba verduras, ayudaba en la preparación de las comidas y cuidaba los rosales, que eran el orgullo de doña Esperanza. Ella me enseñó a podar las ramas, abonar la tierra y regar en la medida justa, siempre recordándome que las plantas eran más valiosas que yo y que si alguna moría por mi culpa, me quedaría sin comida por 3 días. Lo que más me dolía era ver a otros niños del vecindario jugando en la calle mientras yo trabajaba. Pasaban corriendo frente al portón, riendo y gritando, cargando muñecos de trapo o elevando cometas de colores. A veces se detenían a observarme a través de la reja, con curiosidad infantil, preguntándome por qué yo no jugaba con ellas. Doña Esperanza siempre aparecía en esos momentos, ahuyentaba a los niños con rudeza y me jalaba hacia adentro, diciendo que yo no podía juntarme con vagos de la calle, que no tenían educación ni familia decente. El aislamiento era una de las cosas más crueles de mi vida en casa de los Morales. No tenía permiso para conversar con los vecinos. No podía salir sola ni siquiera para comprar pan en la panadería de la esquina. Doña Esperanza decía que esto era para mi propia protección, que el mundo exterior estaba lleno de peligros y gente mala que podría influenciarme negativamente. Pero yo sabía que en realidad ella tenía miedo de que le contara a alguien cómo era mi vida allí dentro. La escuela era un sueño distante y prohibido.
Cuando tímidamente pregunté si podría estudiar como los otros niños, doña Esperanza se rió con desprecio y dijo que la educación formal no era para niñas como yo, que yo debía aprender oficios domésticos, que eso sería mucho más útil en mi condición de vida. Según ella, saber leer y escribir podría darme ideas por encima de mi condición social, y eso sería peligroso tanto para mí como para las familias que me acogían. Pero incluso sin ir a la escuela, yo era curiosa e intentaba aprender sola. Cuando limpiaba la oficina de don Aurelio, observaba los libros en los estantes e intentaba descifrar algunas palabras. Cierta vez me encontró hojeando un libro de oraciones y se puso furioso. Dijo que yo no tenía permiso para tocar sus cosas, que los libros eran objetos sagrados que no debían ser manipulados por manos sucias de empleada. El castigo fue quedarme 3 días sin cenar, solo con agua y un trozo de pan duro. Durante esos días, mientras sentía el estómago rugir de hambre, doña Esperanza se esmeraba en cocinar platillos más olorosos de lo normal, dejando que los aromas se esparcieran por toda la casa. Era una tortura psicológica refinada, propia, de personas que sabían exactamente cómo lastimar sin dejar marcas visibles. Las únicas compañías que tenía eran los gatos del vecindario, que a veces aparecían en el patio buscando comida. Yo guardaba pedacitos de mi pan para dárselos, y ellos me hacían compañía mientras yo trabajaba en el jardín. Cuando doña Esperanza lo descubrió, les arrojó agua a los pobres animales y me regañó diciendo que no debía desperdiciar comida con animales vagabundos. Era una existencia solitaria y sin afecto, donde cada día se arrastraba igual que el anterior, en una rutina sofocante de trabajo y silencio. Los domingos eran los días más difíciles para mí, porque era cuando la hipocresía de la familia Morales se hacía más evidente. Se vestían con sus mejores ropas para ir a la misa de las 8, don Aurelio con su traje negro impecable y doña Esperanza con su vestido de seda y sombrero con velo. Yo me quedaba en casa, cuidando el almuerzo que debía estar listo cuando ellos regresaran de la iglesia, mientras escuchaba las campanas sonar y la gente conversando alegremente en la calle. Cuando regresaban de misa, venían llenos de fervor religioso, comentando sobre el sermón del padre y saludando a los vecinos que también habían participado en el culto. Doña Esperanza siempre se esmeraba en comentar en voz alta, para que todos escucharan, sobre su obra de caridad al cuidar a una niña huérfana. Decía que era una bendición poder ejercer la caridad cristiana, que Dios la bendeciría por su compasión con los necesitados, pero tan pronto como la puerta se cerraba, la máscara se caía por completo. Si el almuerzo no estaba exactamente como ellos querían, si algún detalle de la limpieza no era perfecto, si yo hacía cualquier ruido, durante su descanso dominical, las recriminaciones venían con toda su fuerza. Era como si toda la santidad que demostraban en la iglesia se evaporara en el momento en que ponían un pie dentro de casa. Por la noche, cuando los vecinos los visitaban o cuando recibían amigos de la iglesia, yo tenía que servir café y dulces, siempre con la cabeza baja y sin decir nada más que sí, señor, y no, señora. Los invitados elogiaban la educación de la niña adoptiva de los Morales. Comentaban lo bien tratada y educada que parecía. Si supieran que mi comportamiento silencioso era resultado del miedo y no de la buena educación, tal vez pensarían diferente. A doña Esperanza le encantaban esos momentos de reconocimiento social. Les contaba a las visitas cómo había salvado a una niña abandonada, cómo estaba dedicando su vida a una obra de misericordia. Hablaba de los sacrificios que hacía, de lo difícil que era educar a una niña sin familia, de la paciencia que necesitaba tener para enseñarme las buenas costumbres. Yo me quedaba allí parada, sirviendo el té, escuchando mentiras sobre mi propia vida. Una vez una señora preguntó por qué yo no iba a la escuela como los otros niños de mi edad. Doña Esperanza respondió que yo tenía dificultades de aprendizaje
y que sería mejor que me concentrara en actividades domésticas, donde realmente podría ser útil. La mentira dolía más que cualquier bofetada, porque yo sabía que era inteligente, que podría aprender si me dieran una oportunidad. En esos momentos me sentía como una mascota exótica que los dueños exhiben para impresionar a las visitas. Era pura escenificación, y todos, por supuesto, creían en el papel que los Morales representaban. Con el paso de los años, mi cuerpo comenzó a cambiar y mi situación en casa de los Morales se volvió aún más complicada. Al cumplir los 12 años, doña Esperanza notó que me estaba desarrollando y esto la incomodó visiblemente. Empezó a hacer comentarios maliciosos sobre mi apariencia, diciendo que me estaba volviendo insolente y que las niñas como yo tenían tendencia a dar problemas cuando crecían. Fue en esa época cuando las reglas de la casa se volvieron aún más estrictas. Ya no podía salir sola, ni siquiera al patio cuando había hombres cerca. Si el panadero o algún comerciante venía a hacer entregas, tenía que esconderme en mi cuartito hasta que se fueran. Doña Esperanza decía que era para mi propia protección, pero yo sentía que era una forma más de aislarme aún más del mundo exterior. La ropa que usaba también cambió. Doña Esperanza insistía en que vistiera solo vestidos largos y anchos, que escondieran completamente mi cuerpo en desarrollo. Ella cosía personalmente estas ropas, usando telas gruesas y oscuras que me hacían sudar sin calorie, me dejaban incómoda. Decía que era importante que me vistiera con modestia, como una señorita decente debía ser. Cuando cumplí 15 años, la tensión en la casa llegó al límite. Doña Esperanza comenzó a insinuar que yo me estaba volviendo demasiado vieja para seguir viviendo allí, que una joven de mi edad necesitaba pensar en su futuro, en conseguir trabajo y mantenerse sola. Don Aurelio estuvo de acuerdo, diciendo que ellos ya habían cumplido con sus obligaciones cristianas conmigo y que ahora yo debía seguir mi propio camino. Lo que no decían abiertamente, pero yo lograba percibir entre líneas, era que me estaba convirtiendo en una molestia. Ya no era una niña pequeña e indefensa que pudieran controlar fácilmente. Estaba creciendo, haciendo preguntas, demostrando voluntad propia. Esto los asustaba, porque personas como ellos preferían tratar con víctimas que no cuestionaran su autoridad. Fue entonces cuando ocurrió el evento que cambiaría mi vida para siempre. Una mañana, mientras lavaba ropa en el lavadero, una vecina se acercó a la cerca y comenzó a conversar conmigo. Era doña Rosa, una señora bondadosa que siempre me saludaba cuando me veía en el patio. Me preguntó sobre mi familia, sobre mis planes para el futuro, preguntas simples que me hicieron pensar en cosas que nunca había considerado. Por primera vez en 15 años, alguien me estaba tratando como una persona real, con sentimientos y sueños propios. Doña Rosa me dijo que yo era una joven bonita e inteligente, que merecía tener oportunidades en la vida como cualquier otra persona. Sus palabras sembraron una semilla de esperanza en mí, un deseo de luchar por una vida mejor. Lamentablemente, doña Esperanza vio nuestra conversación por la ventana y se puso furiosa. Tan pronto como doña Rosa se alejó, vino corriendo al patio con el rostro rojo de ira. Me arrastró por los cabellos hasta dentro de casa, gritando que yo era una ingrata y una chismosa, que estaba hablando mal de la familia con los vecinos. Aunque yo le expliqué que no había dicho nada malo, ella no quiso escuchar. El castigo fue quedarme encerrada en mi cuartito por 3 días, solo con agua y pan seco. Durante esos 3 días de aislamiento, tuve mucho tiempo para pensar en mi vida. Me di cuenta de que a mis 15 años todavía vivía como una niña controlada, sin autonomía sobre mi propio destino. Nunca había ganado un centavo por mi trabajo, nunca había tenido un amigo de verdad, nunca había tomado una decisión importante, sola. Era como si me hubiera quedado estancada en el tiempo, mientras otras personas de mi edad ya estaban casadas, trabajando, construyendo sus propias vidas. Cuando salí del castigo, era diferente.
Algo cambió dentro de mí durante esos días de reflexión. Comencé a cuestionar cosas que siempre había aceptado sin pensar. ¿Por qué no recibía un salario por mi trabajo? ¿Por qué no podía tener amigas? ¿Por qué no podía estudiar o aprender una profesión? Las preguntas bullían en mi cabeza, y por primera vez en la vida estaba decidida a encontrar respuestas. Comencé a observar con más atención el comportamiento de los Morales y me di cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas. Ellos recibían elogios constantes de los vecinos por la caridad que hacían conmigo, pero en realidad yo era quien sostenía la casa con mi trabajo. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, cuidaba el jardín, hacía todo lo que les permitía vivir cómodamente sin gastar dinero en una empleada. Una tarde, cuando fui al mercado acompañada por doña Esperanza, escuché una conversación que me chocó profundamente. Dos señoras comentaron sobre una familia que había contratado a una empleada doméstica, diciendo que le estaban pagando 15 pesos al mes, además de la comida y la vivienda. 15 pesos al mes. Yo trabajaba más que cualquier empleada. Hacía más de 15 años y nunca había recibido ni un centavo. Esa noche, acostada en mi catre estrecho, calculé mentalmente cuánto dinero los Morales habían ahorrado conmigo durante todos esos años. Eran miles de pesos que habían dejado de gastar en servicio, porque tenían una trabajadora gratuita viviendo en su casa. Y encima recibían reconocimiento social por su bondad cristiana. Era un negocio perfecto para ellos y terrible para mí. Fue en ese momento cuando comencé a planear mi fuga. Ya no podía vivir como propiedad de otras personas. Necesitaba encontrar una forma de conquistar mi libertad y dignidad. Planear mi fuga no era tarea fácil para alguien que había vivido aislada del mundo durante toda la vida. No tenía dinero, no conocía a nadie fuera de la casa de los Morales, no sabía cómo funcionaba el mundo real allí afuera. Pero la determinación era más fuerte que el miedo, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para conquistar mi libertad. Comencé guardando pequeños trozos de pan y algunas frutas que lograba esconder, haciendo una reserva mínima para los primeros días lejos de allí. Mi oportunidad llegó la mañana de un sábado, cuando don Aurelio y doña Esperanza salieron para una visita que duraría todo el día. Fueron a una ciudad vecina, a visitar parientes lejanos, y solo regresarían el domingo por la noche. Fue la primera vez en 15 años que me quedaba completamente sola en casa por tanto tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían oírlo. Tomé mis pocas ropas, envolví la comida que había guardado en un trapo viejo y escribí una nota simple, porque había aprendido algunas letras observando los libros de don Aurelio a escondidas. Escribí solo: gracias por todo. Voy a buscar mi camino sola. Elena. Dejé el papel sobre la mesa de la cocina y salí por la puerta trasera sin mirar atrás. Las primeras horas de libertad fueron a la vez emocionantes y aterradoras. Caminaba por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, observando todo con ojos de quien estaba viendo el mundo por primera vez. Las tiendas, la gente conversando en las banquetas, los niños jugando en los patios, todo parecía nuevo y fascinante, pero también aterrador, porque no sabía a dónde ir ni qué hacer. Al caer la tarde, logré conseguir trabajo en una pensión modesta, ayudando en la cocina a cambio de comida y un rinconcito para dormir. La dueña de la pensión, doña Carmen, era una mujer sencilla pero bondadosa, que no hizo muchas preguntas sobre mi pasado. Vio que yo sabía trabajar y que necesitaba ayuda, y eso fue suficiente para ella. Por primera vez en la vida, alguien me trataba como una empleada de verdad, no como una propiedad. Trabajé en la pensión durante 2 años, aprendiendo sobre la vida fuera de los muros de la casa de los Morales. Conocí a otras jóvenes de mi edad, hice mis primeras amigas verdaderas, aprendí a manejar el dinero y a tomar mis propias decisiones. Era una libertad pequeña, pero para mí representaba todo:
Finalmente estaba construyendo mi propia vida, con mis propias elecciones y mis propios errores. Fue en la pensión donde conocí a Roberto, un hombre trabajador y honesto, que se enamoró de mí a pesar de que yo no supiera explicar bien de dónde venía ni por qué había salido de casa tan joven. Roberto era diferente a todos los hombres que había conocido hasta entonces. Él trabajaba como carpintero en un taller cerca de la pensión y siempre me saludaba con una sonrisa genuina al pasar por la cocina. Nunca intentó tocarme sin permiso, nunca me hizo sentir incómoda o asustada. Era amable y respetuoso, cualidades que yo no sabía que podrían existir en los hombres después de todo lo que había vivido en mi infancia. Nuestro noviazgo fue lento y cuidadoso. Roberto notó que yo tenía miedo al contacto físico, que me asustaba cuando alguien se acercaba muy rápido o hablaba muy alto. Él nunca insistió en que le contara mi pasado. Solo me dio tiempo y cariño para que me sintiera segura a su lado. Por primera vez en la vida, estaba experimentando lo que era ser amada de verdad, sin segundas intenciones, sin interés financiero, solo porque yo era yo. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Yo usaba un vestido blanco prestado de uno de los huéspedes de la pensión, y Roberto estaba elegante con un traje que él mismo había comprado con sus ahorros. No tuvimos una fiesta grande ni muchos invitados, pero para mí fue el día más feliz de mi vida hasta entonces. Finalmente, tenía una familia de verdad, alguien que me eligió por amor y no por necesidad. Construimos nuestra vida juntos poco a poco, con mucho trabajo y cariño mutuo. Roberto montó su propio taller de carpintería y yo ayudaba cuidando la parte financiera y organizando los pedidos. Le conté sobre mi infancia, sobre las 3 familias que me tuvieron y me vendieron como mercancías. Había enterrado esas memorias muy hondo, intentando fingir que nada había pasado. Tuvimos 3 hijos maravillosos, Carlos, María y José. Cuando sostuve a mi primer bebé en brazos, me prometí a mí misma que mis hijos nunca pasarían por lo que yo pasé. Crecieron con amor, con educación, con todas las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé como una loca para asegurar que tuvieran todo lo que necesitaran. A veces incluso exagerando en el cuidado, porque tenía miedo de fallar como madre. Pero los traumas de la infancia no desaparecen solo porque uno quiera. Incluso con una buena vida, con un esposo cariñoso e hijos sanos, yo cargaba dentro de mí una tristeza que no podía explicar. Tenía pesadillas ocasionales, ataques de pánico cuando veía niños siendo maltratados, una necesidad obsesiva de controlar todo a mi alrededor. Para sentirme segura, Roberto notaba mi melancolía, especialmente en los días en que me quedaba más callada y distante. Intentaba animarme, me llevaba a pasear, me hacía pequeñas sorpresas para verme sonreír. Pero había una parte de mí que permanecía encerrada, inaccesible incluso para quien más amaba. Los años pasaron como hojas al viento, y antes de que me diera cuenta, ya tenía el cabello canoso, rodeada de nietos que corrían por mi casa, llenándola de risas y desorden. Roberto y yo envejecimos juntos, afrontando las dificultades de la vida siempre de la mano. Él murió hace 10 años, de un infarto súbito, dejándome con un vacío en el pecho que nunca logré llenar por completo, pero me dejó también una herencia preciosa, hijos bien criados, nietos cariñosos y la certeza de que el amor verdadero existe. Durante todas esas décadas, guardé mis secretos como tesoros envenenados. Mis hijos crecieron sabiendo solo que yo era huérfana, que había sido criada por una familia que me dio educación y valores cristianos. Nunca les conté sobre los abusos, sobre haber sido vendida como mercancía, sobre los años de trabajo esclavo disfrazado de adopción. Creía que protegerlos de esa verdad era lo mejor que podía hacer como madre. Pero los secretos tienen vida propia, y por más que uno intente enterrarlos, siempre encuentran una forma de volver a la superficie. Noté que mis hijos me veían como una persona sobreprotectora,
a veces incluso posesiva. Cuando eran pequeños, sentía pánico de dejarlos solos con extraños, aunque fuera solo por unos minutos. Cualquier retraso de ellos me dejaba desesperada, imaginando las peores cosas posibles. Mi hija María siempre fue la más sensible, y varias veces me preguntó por qué yo era tan ansiosa, por qué siempre esperaba lo peor de las personas, por qué me costaba tanto confiar en los demás. Yo cambiaba de tema, inventaba excusas, decía que era solo mi forma de ser madre gallina, pero ella persistía, como si sintiera que había algo más profundo detrás de mi comportamiento. Cuando nacieron mis nietos, mi sobreprotección se volvió aún más intensa. No podía verlos jugando en la calle sin supervisión, no soportaba. Cuando alguien los cargaba sin mi permiso, vigilaba a cada adulto que se acercaba a ellos. Mis hijos pensaron que me estaba volviendo paranoica con la edad, y tal vez tenían razón. Pero, ¿cómo explicar que yo conocía los peligros del mundo de una forma que ellos jamás podrían imaginar? La verdad es que nunca me curé completamente de los traumas de la infancia. Solo había aprendido a convivir con ellos, a esconderlos detrás de una fachada de normalidad. Durante 70 años cargué sola el peso de esas memorias, fingiendo que no existían, creyendo que así podría proteger a mi familia del dolor que yo había sentido. Pero llegó el día en que los secretos no pudieron seguir escondidos, y todo comenzó con esa caja de zapatos olvidada en el ático. Después de que Ricardo se fue esa tarde, me quedé sola en el ático sosteniendo los documentos que revelaban la verdad sobre mi infancia. Mis dedos temblaban mientras repasaba cada recibo, cada contrato, cada anotación sobre mi venta. Era como si estuviera leyendo la historia de otra persona, una historia tan cruel que mi mente se negaba a aceptar que me había sucedido a mí. Pero allí estaba todo documentado, los valores, las fechas, las firmas, las observaciones sobre mi estado en cada transferencia. Lo que más me chocó fue darme cuenta de que había un patrón en esas ventas. No era solo una niña siendo pasada de familia en familia por casualidad. Había una lógica perversa detrás de cada transferencia. Cuando yo estaba muy delgada o enferma, mi precio bajaba. Cuando demostraba señales de rebeldía o cuestionamiento, era rápidamente revendida. Era un sistema diseñado para mantener a los niños como yo en un estado de sumisión permanente. En Mentu, los días siguientes al descubrimiento, no pude concentrarme en nada más. Caminaba por la casa como un fantasma, reviviendo memorias que había intentado olvidar durante décadas. Cada detalle de mi infancia adquirió un nuevo significado terrible ahora que conocía la verdad. El gallinero donde dormía, los abusos que sufrí, el trabajo forzado, el aislamiento, todo era parte de un esquema bien organizado. María, mi hija, notó que yo estaba diferente y vino a visitarme más veces de lo normal. Me encontró perdida en mis pensamientos, mirando a la nada con lágrimas corriendo por mi rostro. Cuando me preguntó qué pasaba, no sabía cómo explicar. ¿Cómo contarle a una hija que su madre fue vendida como ganado? ¿Cómo revelar que todos los miedos y manías que ella había notado en mí durante la vida tenían una explicación tan horrible? Fue María quien sugirió que buscara ayuda profesional. Ella conocía a una psicóloga especializada en traumas antiguos, personas que habían pasado por situaciones difíciles en la infancia y necesitaban apoyo para lidiar con las consecuencias. Al principio me resistí, pensando que a mis 79 años era demasiado tarde para remover esas heridas. Pero mi hija insistió. Dijo que yo merecía encontrar paz después de tanto sufrimiento. La primera consulta fue extremadamente difícil. La doctora Sandra era una mujer joven, de la edad de mi nieta, y yo sentía vergüenza de contarle cosas que nunca le había contado a nadie. Pero ella tenía una forma amable de hacer preguntas, de dejarme cómoda para hablar a mi propio ritmo. Poco a poco, comencé a contar mi historia, desde los primeros recuerdos en la granja de los Herrera hasta el descubrimiento de los documentos en el ático.
Fue ella quien me ayudó a entender que don Ricardo Mendoza podría seguir vivo y que tal vez yo podría encontrarlo para obtener algunas respuestas. La idea de confrontar a don Ricardo Mendoza me aterrorizaba y al mismo tiempo me fascinaba. Durante semanas pensé en ello obsesivamente, imaginando lo que le diría al hombre que había lucrado vendiendo niños a familias abusivas. La doctora Sandra me animó a buscar ese encuentro, diciendo que podría ser una forma de encontrar algunas respuestas que me ayudarían a procesar mejor mi trauma. Pero también me advirtió que podría ser una experiencia muy dolorosa. Con la ayuda de mi nieto Ricardo, que tenía más facilidad con esas cosas modernas, logré descubrir que don Ricardo Mendoza, ahora de 95 años, estaba internado en un asilo en la ciudad vecina. La información me dejó perturbada durante días. Él estaba vivo allí mismo, a unas pocas horas de distancia de mí. El hombre que había sido el intermediario de mis ventas todavía respiraba, mientras tantos niños que él había negociado probablemente ya habían muerto. Me llevó casi un mes reunir el coraje para hacer ese viaje. María insistió en acompañarme, pero yo sabía que tenía que hacerlo sola. Era una conversación que debía ocurrir solo entre él y yo, sin testigos, sin intermediarios. El día señalado, me desperté antes del amanecer con el corazón acelerado. Me puse mi ropa más bonita, como si me estuviera preparando para un evento importante, y tomé el autobús que me llevaría a ese encuentro con mi pasado. El asilo era un edificio antiguo y mal conservado, con olor a desinfectante mezclado con orina y comida recalentada. Los pasillos eran oscuros y las paredes necesitaban pintura desde hacía mucho tiempo. Cuando le pregunté a la recepcionista dónde encontrar a don Ricardo Mendoza, ella me miró con curiosidad y dijo que él estaba en el patio interior, tomando el sol en una silla de ruedas. Pocos visitantes venían a verlo, según ella. Caminé lentamente hasta el patio, sintiendo las piernas temblorosas a cada paso. Y entonces lo vi. Incluso después de tantos años, incluso con el cuerpo encorvado por la edad y el rostro arrugado, lo reconocí de inmediato. Era él, el hombre de la carpeta de cuero, el intermediario que organizó mi venta a 3 familias diferentes. Estaba durmiendo en la silla de ruedas, con una manta en las piernas y un sombrero protegiéndole el rostro del sol. Cuando me acerqué y dije su nombre, abrió los ojos lentamente y me miró con atención. Por unos segundos nos quedamos en silencio, 2 viejos intentando reflejar el uno en el otro los fragmentos de un pasado compartido. Luego sonrió, una sonrisa cínica que me hizo retroceder en el tiempo de inmediato. «Eres la niña llorona», dijo con voz débil pero aún maliciosa. «Siempre pensé que ibas a dar problemas. Por eso el precio fue bajando con cada venta». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Incluso después de tantos años, incluso en la frágil condición en que se encontraba, don Ricardo seguía siendo cruel e inhumano. Me había reconocido de inmediato y no mostró ningún remordimiento por lo que había hecho. Al contrario, incluso parecía orgulloso de su eficiencia al conseguir venderme 3 veces seguidas. «Usted me recuerda», logré decir con voz temblorosa. «Usted recuerda que me vendió cuando yo era solo una niña». Él se rió, una risa seca y sin humor, y se acomodó el sombrero en la cabeza calva. «Claro que me acuerdo. Fuiste uno de mis casos más difíciles. Niña problemática, siempre llorando, siempre quejándose. Tuve que bajar el precio 2 veces por tu culpa». Me senté en una silla cercana, intentando mantener la compostura. Necesitaba las respuestas que había venido a buscar aunque me dolieran. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué vendía niños a familias que usted sabía que nos maltratarían? Don Ricardo me miró como si yo fuera estúpida por hacer esa pregunta. Negocio es negocio, niña. Había demanda y yo ofrecía el producto. Las familias querían niños para trabajar y yo tenía niños que necesitaban un hogar. Todos salían ganando, todos menos los niños, respondí con creciente rabia.
Éramos maltratados, abusados, explotados. Usted lo sabía y no le importaba. Se encogió de hombros con total indiferencia. Los niños huérfanos siempre sufrieron en el mundo. Al menos ustedes tenían techo y comida. Era mejor que vivir en la calle o morir de hambre en un orfanato abarrotado. Sus palabras me indignaron aún más. Realmente creía que nos había hecho un favor, que vendernos a familias abusivas era una forma de caridad. No mostró ni una pizca de remordimiento o conciencia del mal que había causado. ¿Cuántos niños vendió durante todos esos años? Pregunté intentando mantener la voz firme. Don Ricardo cerró los ojos, como si estuviera haciendo cálculos mentales. No sé con certeza. Deben haber sido unas 200, tal vez 300 niños a lo largo de 40 años de trabajo. Era un negocio próspero en esa época. Muchas familias rurales necesitaban mano de obra barata. 300 niños, 300 vidas destruidas por este hombre que trataba el sufrimiento ajeno como si fuera una transacción comercial cualquiera. Y no se arrepiente de nada, insistí, esperando encontrar al menos un vestigio de humanidad en ese ser despreciable. Abrió los ojos y me miró con seguridad. ¿Arrepentirme de qué? ¿De haber dado oportunidad a niños que no tenían nada? ¿De haber ayudado a familias que necesitaban trabajadores? Estás aquí, viva y bien vestida. Salió bien, ¿no? ¿Salió bien? Repetí, incrédula ante el cinismo de ese hombre. ¿Usted cree que salió bien que me hayan golpeado, abusado, forzado a trabajar desde los 3 años de edad? ¿Usted cree que salió bien que haya pasado la vida entera cargando traumas que nunca pude superar completamente? Don Ricardo suspiró con impaciencia, como si yo fuera demasiado dramática. Todos los niños pobres trabajaban en esa época. Así funcionaban las cosas. Al menos aprendiste oficios útiles, te volviste disciplinada. Me di cuenta de que era inútil intentar despertar alguna conciencia en ese hombre. Había pasado la vida entera justificando sus crímenes como si fueran actos de caridad, y no iba a cambiar de opinión a los 95 años, pero todavía necesitaba más información. ¿Usted seleccionó a propósito familias que iban a maltratar a los niños? Pregunté directamente. Me miró con una sonrisa maliciosa que me dio asco. Yo seleccionaba a las familias que pagaban bien y no hacían muchas preguntas. Si ellas querían niños solo para trabajar, problema de ellas. Yo no era niñera ni protector de nadie, era solo un intermediario. La frialdad con que me habló me heló la sangre. Él realmente no veía nada de malo en lo que había hecho. Y los documentos, insistí. ¿Por qué guardaba recibos de todo? Don Ricardo se rió de nuevo, pareciendo orgulloso de su organización. Un negocio bien hecho tiene que tener documentación. Yo mantenía registros de todo, precios, fechas, observaciones sobre cada niño. Esto me ayudaba a saber qué tipo de familia combinaba con cada tipo de niño. Era un trabajo profesional. Profesional. Llamó al tráfico de niños trabajo profesional. Sentí una rabia tan intensa que tuve que controlarme para no gritar. ¿Dónde están los otros documentos? Debe tener registros de todos los niños que vendió. Sus ojos brillaron con interés. ¿Por qué quiere saber? ¿Está pensando en escribir un libro sobre el tema? Podría ser interesante. Una historia de superación. Quiero encontrar a otras personas que pasaron por lo mismo que yo, le expliqué. Quiero saber qué pasó con ellas, si lograron sobrevivir, como yo. Don Ricardo se quedó pensativo por unos instantes. Los documentos deben estar en mi casa vieja, junto con otras cosas que dejé allí cuando vine a este lugar. Mi sobrina tiene las llaves, pero ella nunca revisa mis cosas. Me dio la dirección de la casa y el teléfono de su sobrina como si me estuviera haciendo un favor inmenso. Puedes decirle que fue mi idea que fueras allí. Ella es un poco desconfiada con los extraños. Le agradecí fríamente y me levanté para irme. No soportaba más estar cerca de ese hombre. Espere un momento, me llamó cuando ya me estaba alejando. Usted logró tener una buena vida después de todo, ¿verdad?
dijo don Ricardo con la misma sonrisa cínica. Se casó, tuvo hijos, parece que le fue bien en la vida. Entonces, al final, de cuentas, yo tenía razón. Usted solo necesitaba disciplina cuando era pequeña. Sus palabras fueron como una puñalada final. Él realmente creía que mi éxito en construir una familia y tener una vida relativamente normal validaba todos los horrores por los que él me había hecho pasar. Logré tener una buena vida a pesar de usted, no por usted, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Y lo logré a pesar de todos los traumas que cargué durante 70 años, a pesar de todas las pesadillas, a pesar de todo el dolor que nunca logré sanar completamente. Usted no tiene ningún mérito en la persona en que me convertí. Don Ricardo se encogió de hombros, como si mi opinión no tuviera la menor importancia para él. Salí de ese asilo con el corazón roto, pero también con una extraña sensación de alivio. Durante toda mi vida había imaginado a don Ricardo como una figura casi mítica, un hombre poderoso que controlaba mi destino cuando era niña. Verlo allí, viejo, frágil, dependiente de cuidadores, me hizo darme cuenta de que era solo un hombre común que había elegido ser cruel por codicia. El viaje de regreso a casa fue largo y silencioso. Yo repasaba todo lo que había oído, todas las confirmaciones de mis pesadillas. Don Ricardo no solo sabía que estaba vendiendo niños a familias abusivas, lo hacía a propósito porque esas familias pagaban mejor y no cuestionaban el sistema. Éramos mercancías para él, nada más. Cuando llegué a casa, María me estaba esperando con una taza de té caliente y un abrazo apretado. No hizo preguntas, solo me dejó llorar en su hombro como una niña. Fueron lágrimas de rabia, de tristeza, pero también de liberación. Finalmente supe toda la verdad sobre mi infancia, por más dolorosa que fuera. En los días siguientes, contacté a la sobrina de don Ricardo y agendé una visita a la casa donde había guardado sus documentos. Ella era una mujer de mediana edad, que parecía avergonzada por el pasado de su tío, pero no tenía idea de la magnitud de sus crímenes. Me llevó a una habitación llena de cajas polvorientas y me dejó sola para buscar lo que necesitaba. Allí encontré lo que buscaba. Una colección completa de registros sobre cientos de niños vendidos a lo largo de décadas. Había listas con nombres, edades, precios, observaciones sobre características especiales de cada niño. Era un archivo completo de terror organizado metódicamente. Entre los papeles, encontré algo que me impactó aún más. Era una carta de mi madre biológica, escrita con letra cuidada en papel ya amarillento por el tiempo. Mi corazón casi se detuvo cuando leí mi nombre en el encabezado, para quien cuide de la niña Elena Santana. Con manos temblorosas comencé a leer las palabras que mi madre había escrito pocos días antes de entregarme al orfanato. Ella explicaba que estaba muy enferma, sin condiciones para criarme, y que su mayor deseo era que yo fuera a una buena familia, que me diera el amor y las oportunidades que ella no podía ofrecer. Por favor, decía la carta, cuiden bien de mi niña. Es muy pequeña todavía, necesita cariño y paciencia. Le gusta cantar bajito antes de dormir y le tiene miedo a los truenos. Espero que encuentren para ella una familia que la ame como yo la amo, pero que pueda darle todo lo que yo no puedo. Mis lágrimas cayeron sobre el papel antiguo mientras leía esas palabras llenas de amor y esperanza. Mi madre me entregó al orfanato creyendo que me estaba salvando, que me estaba dando una oportunidad de tener una vida mejor. Ella nunca imaginó que me estaba entregando a un sistema que me vería solo como mercancía. Nunca supo que su hijita sería vendida a familias que la maltratarían durante años. Murió creyendo que había hecho lo mejor para mí. El dolor que sentí al leer esa carta fue diferente a todo lo que había experimentado hasta entonces. No era rabia ni indignación, era una tristeza profunda por la inocencia perdida, no solo la mía, sino también la de mi madre biológica. Ella había confiado en un sistema que debería proteger a los niños, pero que en realidad
Los explotaba de la manera más cruel posible. Continué buscando entre los documentos y encontré registros de muchos otros niños que pasaron por lo mismo que yo. Había niños y niñas de todas las edades, vendidos a familias rurales, talleres en la ciudad, incluso a personas que los querían solo como trabajadores domésticos. Algunos registros tenían anotaciones como «murió de neumonía» o «huyó y desapareció», escritos con la misma frialdad con que se anotaba el destino de un animal. Una carpeta específica me llamó la atención. Tenía el nombre «Casos especiales, ventas múltiples», escrito en la portada. Cuando la abrí, descubrí que yo no había sido la única niña vendida varias veces. Había al menos 20 registros de niños que, como yo, habían sido desechados por las familias a medida que crecían o se volvían problemáticos. Era un patrón, una estrategia deliberada para mantener a los niños en un estado de sumisión permanente. Entre esos registros, encontré el nombre de una niña llamada Carmen Oliveira, que había sido vendida 4 veces entre 1945 y 1952. Según las anotaciones, ella había intentado huir varias veces. Los registros sobre Carmen Oliveira me dejaron obsesionada. Según los documentos, ella había sido aún más problemática que yo. Intentaba huir constantemente, se negaba a obedecer órdenes e incluso llegó a denunciar a una de las familias al sacerdote local. Por eso había sido revendida 4 veces, siempre por precios menores, hasta que a los 14 años no hubo más registros sobre ella. La última anotación decía solo, desapareció. Familia no quiere reembolso. Comencé una búsqueda obsesiva por Carmen Oliveira, esperando encontrarla, aún viva. Con la ayuda de mi nieto Ricardo, buscamos en registros de notaría, directorios telefónicos, incluso en cementerios de la región. Durante semanas, esta búsqueda se convirtió en mi razón de vivir. Quería saber si ella había logrado escapar, si había construido una vida mejor después de tanto sufrimiento. La respuesta llegó de forma inesperada. Una tarde, cuando estaba en la plaza central de la ciudad tomando el sol, una señora mayor se me acercó. Ella me había visto conversando con personas sobre Carmen Oliveira y dijo que conocía esa historia. Carmen fue mi vecina durante algunos años, dijo ella. Una niña valiente, siempre luchando por su libertad. Pero la vida fue cruel con ella. Mi corazón se aceleró. Finalmente, había encontrado a alguien que conocía a Carmen personalmente. La señora, que se llamaba Doña Luz, me contó que Carmen había logrado huir definitivamente a los 16 años, pero nunca se recuperó completamente de los traumas de la infancia. Se casó joven con un hombre violento, tuvo 5 hijos en condiciones de extrema pobreza y murió a los 42 años de una enfermedad que podría haber sido tratada si hubiera tenido acceso a médicos. Ella siempre decía que había sido vendida como ganado cuando era niña, contó Doña Luz. La gente creía que estaba inventando historias, que era solo una forma de explicar los problemas que tenía. Nadie creía que esas cosas realmente sucedieran. Sentí un dolor inmenso en el pecho al escuchar esto. Carmen había muerto sin que nadie validara su sufrimiento, sin que nadie reconociera la injusticia que había vivido. Doña Luz me dio la dirección de una de las hijas de Carmen, que aún vivía en la ciudad. Al día siguiente fui a buscarla, llevando conmigo los documentos que comprobaban la historia de su madre. Rosa, hija de Carmen, era una mujer de 50 años, cansada por la vida difícil, pero con ojos inteligentes y decididos. Cuando le mostré los registros de las ventas de su madre, ella comenzó a llorar. Mi madre siempre contaba esas historias, pero nosotros creíamos que era delirio, trauma, quién sabe. Nunca imaginamos que existían documentos que comprobaban todo. Rosa me abrazó fuerte, como si yo fuera un pariente perdido hace mucho tiempo. Rosa me contó detalles sobre la vida de su madre que me partieron el corazón. Carmen nunca logró superar completamente los traumas de la infancia. Tenía pesadillas constantes, ataques de pánico cuando veía niños siendo maltratados,
y una desconfianza profunda de cualquier figura de autoridad. Ella no podía dejarnos, a sus hijos, solos ni por un minuto, dijo Rosa. Tenía miedo de que alguien nos llevara como le pasó a ella. A través de Rosa, descubrí que Carmen había intentado denunciar el esquema de ventas cuando era joven, pero nadie le creyó. Los sacerdotes, los delegados, las autoridades locales, todos pensaron que era una historia de una niña traumatizada que quería llamar la atención. Algunos incluso sugirieron que estaba loca y debía ser internada. Eso la silenció por completo, y ella nunca más intentó buscar justicia. Mi madre murió amargada, continuó Rosa, secándose las lágrimas. Siempre dijo que nunca había valido nada para nadie, que había sido tratada como basura durante toda su vida. Si hubiera sabido que otras personas pasaron por lo mismo, que no estaba sola en esta historia, tal vez hubiera sido diferente. Sus palabras me tocaron profundamente, porque reconocí en Carmen mi propio dolor, mis propios miedos. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Le dije a Rosa que haríamos públicas nuestras historias, que honraríamos la memoria de Carmen y daríamos voz a todos los niños que sufrieron a manos de ese sistema cruel. Rosa aceptó de inmediato, diciendo que siempre había querido hacer algo por su madre, pero no sabía cómo. Regresamos a la casa donde estaban guardados los documentos de don Ricardo y pasamos días enteros organizando los registros, separando los casos más graves, intentando encontrar patrones en el comportamiento de los traficantes. Era un trabajo doloroso, pero necesario. Cada nombre, cada precio, cada anotación cruel representaba una vida destruida, un niño que merecía más de lo que recibió. Decidimos buscar a un periodista para que nos ayudara a contar esta historia. Queríamos que el mundo supiera que los niños habían sido vendidos como mercancía justo debajo de las narices de una sociedad que se decía cristiana y civilizada. Queríamos que otras personas que pasaron por situaciones similares supieran que no estaban solas, que no tenían la culpa de lo que les había sucedido. El periodista que nos atendió se quedó impactado con la documentación que le llevamos. Dijo que sabía que estas cosas sucedían informalmente, pero nunca había visto registros tan detallados y organizados de un esquema de tráfico infantil. Accedió a ayudarnos a publicar la historia, pero nos advirtió que sería un proceso largo y que muchas personas no querrían creer. El primer reportaje fue publicado un domingo de marzo, con el título El archivo del horror, documentos revelan esquema de venta de niños. Mi foto apareció en la primera página, junto a algunos de los documentos que comprobaban mi venta. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Durante 70 años había guardado ese secreto, y ahora estaba expuesto para que todo el mundo lo viera. La repercusión fue inmediata e intensa. Mi teléfono no paró de sonar durante días. Personas me llamaban llorando, contando historias similares que habían vivido o escuchado de parientes. Una señora de 85 años me buscó para decir que también había sido vendida cuando era niña, pero nunca tuvo el valor de hablar de eso. Otros me llamaron para contar sobre abuelas o tías que pasaron por situaciones similares, pero también hubo reacciones negativas. Algunas personas de la comunidad dijeron que yo estaba inventando historias para llamar la atención, que estaba difamando a familias respetables que ya habían fallecido. Recibí cartas anónimas llamándome mentirosa y aprovechadora. Personas en la calle me miraban con desconfianza, susurraban cuando pasaba. Mis propios hijos se quedaron impactados al saber toda la verdad sobre mi infancia. Carlos, mi hijo mayor, vino a visitarme con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca nos contaste, madre? Podríamos haberte ayudado a procesar todo esto. María se indignó, diciendo que ahora entendía mi comportamiento sobreprotector durante toda su vida. José, el menor, se quedó en silencio por horas, solo abrazándome. Las semanas siguientes fueron como una montaña rusa emocional. Por un lado, sentí un alivio enorme por finalmente haber contado mi historia completa. Por otro lado,
estaba lidiando con décadas de trauma que había enterrado y que ahora estaban todos en la superficie. La doctora Sandra intensificó nuestras sesiones, ayudándome a procesar no solo las memorias antiguas, sino también toda la exposición pública que estaba viviendo. Lo más sorprendente fue cuando otras víctimas me buscaron personalmente. Una tarde, una mujer de 70 años apareció en mi puerta diciendo que había reconocido su propio nombre en los documentos que fueron publicados. Se llamaba Ana Guerrero y había sido vendida a los 6 años a una familia que la explotó durante toda su adolescencia. Ana nunca había hablado de eso con nadie, ni siquiera con sus hijos. Cuando vio mi historia en el periódico, sintió que finalmente había encontrado a alguien que entendía su sufrimiento. Pasamos horas conversando, comparando nuestras experiencias, llorando juntas por las niñas que fuimos y por el dolor que cargamos, solas durante tanto tiempo. Siempre pensé que era mi culpa, dijo Ana, que yo atraía a gente mala, que había algo mal en mí. Ahora veo que éramos solo niñas indefensas en un sistema cruel. Ana y yo nos hicimos amigas inseparables. Ella me ayudó a organizar los documentos de don Ricardo, y juntas comenzamos a contactar a más personas cuyos nombres aparecían en esos siniestros registros. Descubrimos que muchos habían muerto jóvenes, algunos por enfermedades que podrían haber sido tratadas, otros por suicidio, algunos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Con cada historia que descubríamos, nuestros corazones se partían un poco más, pero también encontramos sobrevivientes. Como Miguel Santos, un hombre de 73 años que había sido vendido a los 4 años para trabajar en una finca de café. Sufrió abusos violentos durante la infancia, pero logró escapar a los 16 años y construir una familia. Cuando se enteró de nuestra investigación, vino a buscarnos con lágrimas de alivio en los ojos. No saben lo que significa encontrar a alguien que pasó por lo mismo, dijo. Toda la vida pensé que estaba solo en esto. Estaba Teresa Méndez, una señora de 81 años que fue vendida 3 veces como yo. Ella nunca se casó ni tuvo hijos, porque dijo que no pudo confiar en nadie después de todo lo que pasó. Vivía sola en una casita sencilla, sobreviviendo con una pensión mínima. Cuando la encontramos, lloró durante horas, repitiendo que nunca imaginó que otras personas sabrían exactamente cómo se sentía. Formamos un grupo, los 5 sobrevivientes que logramos localizar. Nos reunimos todas las semanas en mi casa, tomando café y compartiendo recuerdos que nunca le habíamos contado a nadie. Era doloroso, pero también sanador. Por primera vez en la vida, estábamos hablando de nuestros traumas con personas que realmente entendían que habían vivido horrores similares. Fue Miguel quien sugirió que presentáramos una denuncia formal a las autoridades. Aunque sabíamos que don Ricardo y la mayoría de los involucrados ya habían fallecido, queríamos que quedara registrado oficialmente que ese sistema de venta de niños existió. Queríamos que otras personas supieran que no estaban solas si pasaban por algo similar. El proceso legal fue largo y frustrante. Muchos funcionarios públicos no tomaron en serio nuestras denuncias, pensando que éramos viejos confusos inventando historias. Pero teníamos documentación sólida, y algunos abogados jóvenes se interesaron por el caso. Dijeron que, aunque no pudieran castigar a los culpables fallecidos, podríamos crear un precedente legal que protegiera a otros niños en el futuro. Repercusión en la prensa creció. Otros periódicos republicaron nuestra historia, programas de radio nos invitaron a entrevistas. Cada aparición pública era un desafío emocional inmenso, pero también una oportunidad de llegar a más personas que podrían haber pasado por situaciones similares. Fue en una de esas entrevistas de radio donde algo inesperado sucedió. Durante mi 600D, una entrevista en vivo en la radio, cuando estaba contando sobre los documentos que encontré, una oyente llamó al programa llorando desesperadamente. Era una mujer que se identificó solo como Soledad. Dijo que su abuela contaba historias muy parecidas a las mías,
pero que la familia siempre creyó que eran delirios de la vejez. La abuela había muerto hacía 5 años, siempre insistiendo en que había sido comprada y vendida como animal. Cuando era niña, el presentador me pasó el teléfono de la radio y hablé con Soledad en vivo. Ella me dio el nombre completo de su abuela, Mercedes Vega. Cuando llegué a casa, busqué en los documentos de don Ricardo y allí estaba su nombre. Vendida en 1943 a los 6 años de edad. Sentí un escalofrío. Mercedes había muerto sin saber que alguien creería en su historia, sin saber que no estaba sola. Esa semana, Soledad vino a visitarme trayendo a algunos parientes de su abuela. Entre ellos, encontramos cartas antiguas que Mercedes había escrito pero nunca envió, todas dirigidas a alguien que me entienda. En una de ellas escribió: «Sé que un día alguien descubrirá que no estoy mintiendo. Sé que otros niños pasaron por lo que yo pasé. Cuando eso suceda, espero que sepan que Mercedes Vega también existió, también sufrió y también merecía ser escuchada». Lloré tanto leyendo esa carta que no pude hablar durante horas. Mercedes había muerto con la esperanza de que un día su historia sería validada. Y llegamos 5 años demasiado tarde. Pero al menos ahora su familia sabía la verdad, y su memoria sería honrada junto con las nuestras. A partir de ese momento, nuestra misión quedó aún más clara. No luchamos solo por nosotros, sino por todos los niños que sufrieron ese sistema cruel y murieron sin que sus voces fueran escuchadas. Por todas las Mercedes, Carmenes y tantos otros nombres que ni siquiera logramos descubrir. Decidimos crear una asociación oficial para ayudar a personas que superaron traumas similares en la infancia. La llamamos Voces del Pasado, Asociación de Apoyo a las Víctimas de Tráfico Infantil Histórico. Conseguimos donaciones de personas que se sensibilizaron con nuestra historia y montamos un pequeño centro de apoyo con psicólogos voluntarios. Lo más gratificante fue cuando llegaron personas de otras ciudades e incluso de otros países que oyeron hablar de nuestro trabajo. Descubrimos que el esquema de venta de niños no era exclusivo de nuestra región. Sucedía en muchos lugares, siempre con la misma crueldad, siempre disfrazado de adopción o caridad. Una tarde, un hombre de 60 años vino de muy lejos solo para agradecernos. Dijo que después de escuchar nuestra historia en la radio, finalmente logró entender por qué siempre se había sentido diferente, por qué nunca pudo conectar emocionalmente con la familia que lo crió. «Ustedes me salvaron», dijo ese hombre, llamado Pedro, con lágrimas corriendo por su rostro. Pasé 60 años creyendo que estaba loco, que estaba inventando recuerdos horribles sobre mi infancia. Ahora sé que todo lo que recordaba era real. Pedro nos contó que siempre tuvo fragmentos de memoria sobre ser entregado a una familia, sobre trabajar desde muy pequeño, sobre nunca sentirse realmente parte de esa casa. Pero cuando intentaba hablar de ello, todos le decían que estaba siendo ingrato con las personas que lo habían salvado de la orfandad. Historias como la de Pedro llegaron a nosotros casi todas las semanas. Nuestro pequeño centro de apoyo siempre estaba lleno de personas de todas las edades, desde jóvenes adultos que descubrieron recientemente su pasado, hasta ancianos que cargaban secretos durante décadas. Cada historia era única, pero todas tenían el mismo patrón. Niños tratados como mercancías, explotados por familias que se aprovechaban de su vulnerabilidad. Sna creó un grupo de apoyo que se reunía 2 veces por semana. Ella tenía una forma especial de hacer que las personas se sintieran seguras para compartir sus dolores. Miguel comenzó a dar charlas en escuelas, contando su historia para alertar a los maestros sobre señales de abuso infantil. Teresa, a pesar de su avanzada edad, se convirtió en nuestra mejor investigadora, siempre buscando nuevos documentos y pistas sobre el esquema. Yo me concentré en escribir todo lo que sabíamos, organizando los relatos y documentos en un archivo completo. Quería que quedara registrado para la posteridad, que estas cosas realmente sucedieron
que no eran historias inventadas o exageradas. Cada testimonio que recogíamos era una prueba de que el sistema de venta de niños era real y devastador. El trabajo no era fácil. Muchos días salíamos del centro emocionalmente exhaustas, con el corazón roto por las historias que escuchábamos. Pero también hubo momentos de alegría profunda, cuando veíamos a personas encontrando paz después de décadas de sufrimiento silencioso, cuando veíamos a familias reconciliándose después de que la verdad salía a la luz, cuando veíamos a niños siendo protegidos porque los adultos aprendieron a reconocer señales de abuso. 3 años después del primer reportaje, nuestro trabajo obtuvo reconocimiento nacional. Recibimos un premio de derechos humanos y nuestra historia fue incluida en libros de historia sobre protección de los derechos del niño. Universidades planean estudiar nuestro caso como ejemplo de cómo los sistemas de protección infantil pueden convertirse en instrumentos de explotación. Pero el momento más emocionante fue cuando una joven de 25 años nos contactó para agradecernos. Dijo que su bisabuela le había contado antes de morir que había sido vendida cuando era niña. Toda la familia pensó que era una historia de vejez, hasta que escucharon hablar de nuestro trabajo. Ahora sabemos que nuestra bisabuela fue una heroína, que sobrevivió a algo terrible, dijo la joven. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado 5 años desde que encontré esa caja de documentos en el ático. Tengo 84 años ahora, y sé que no me queda mucho tiempo en este mundo, pero puedo partir en paz, sabiendo que cumplí una misión importante: dar voz a los niños que fueron silenciados, honrar la memoria de los que no sobrevivieron y mostrar al mundo que somos más fuertes de lo que imaginábamos. Ana falleció el año pasado, a los 76 años, pero murió creyendo que su historia tenía valor, que su dolor no fue en vano. Miguel todavía trabaja con nosotros, a pesar de sus 78 años, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Teresa se mudó cerca de nuestra sede, diciendo que finalmente encontró una familia de verdad entre nosotros, sobrevivientes que se entendían completamente. Nuestro centro de apoyo hoy atiende a personas de todo el país. Tenemos psicólogos especializados en trauma infantil, trabajadores sociales que ayudan en cuestiones legales y principalmente nosotros, los sobrevivientes, que ofrecemos algo que ningún profesional puede dar: la certeza de que es posible sobrevivir y construir una vida con significado incluso después de los peores horrores. Si estás escuchando esta historia y reconoces algo en tu propia vida o en la historia de tu familia, sabe que no estás solo. Si pasaste una vida entera pensando que eras diferente, que atraías a personas malas, que había algo mal contigo, tal vez la explicación sea que fuiste víctima de un sistema que veía a los niños como objetos. No fue tu culpa, nunca lo fue. Aprendí que nuestro valor nunca fue los 200, 150 o 100 pesos que pagaron por nosotros. Nuestro valor está en el hecho de que sobrevivimos, de que logramos mantener nuestra humanidad incluso cuando fuimos tratados como mercancías. Nuestro valor está en el coraje de contar nuestras historias, en la fuerza de ayudar a otros que pasaron por lo mismo, en la determinación de hacer que esto nunca más suceda. Para mis hijos, nietos y bisnietos que están escuchando esto, ahora, saben toda la verdad sobre su abuela. Entiendan por qué yo era tan sobreprotectora, por qué tenía tanto miedo de dejarlos solos, por qué siempre desconfiaba de los adultos que se ofrecían a ayudar a los niños. Mi amor por ustedes fue construido sobre la determinación de darles todo lo que a mí me fue negado: seguridad, cariño verdadero y la certeza de que son amados por lo que son, no por lo que pueden hacer. Y para ustedes que me están escuchando, en este momento, desde donde quiera que estén en el mundo, gracias por escucharme, gracias por creer en mi historia, gracias por ayudarme a honrar la memoria de todos los niños que sufrieron y no tuvieron la oportunidad de contar sus historias. Que Dios los bendiga a todos y que nunca más un niño sea visto como mercancía en este mundo.